Shalom, mis hermanos, bendición para todos. Hoy vamos a estar compartiendo acerca del libro del Evangelio de Lucas, el capítulo 4, y tenemos como meditación que el conocimiento, la confianza y el temor de Elohim nos libran de la tentación. Amén. Porque vamos a estar hablando de la tentación que hizo el diablo a nuestro Señor Jesús de Nazaret cuando fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. Y también sabemos que el tentador o la tentación no viene para algo bueno, sino para arruinar, para caída y para fracaso del creyente. Amén. Dice la Escritura: y Yeshua, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue impulsado por el Espíritu al desierto. Esto evoca claramente lo que pasó con Israel, que cuando salió de Egipto y cruzó el mar de los juncos, o el mar rojo como se traduce, fue llevado al desierto. ¿Y para qué fue llevado al desierto? Para ser probado, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, claramente Jesús de Nazaret viene a evocar ese tiempo y a corregir lo que claramente Israel hizo mal. Israel falló a la prueba en el desierto. Una generación tuvo que morir en el desierto por causa de que fallaron a la prueba. Y Jesús de Nazaret viene para rectificar aquello que Israel no pudo hacer cuando salió de Egipto, y es confiar en Elohim, caminar confiando en Elohim y haciendo la voluntad de Elohim. Una de las cosas que debemos recordar del libro del Evangelio de Lucas y de todos los evangelios es que vienen a presentarnos la vida de Yeshua de Nazaret, o de Jesús de Nazaret. Recordemos que los evangelios se escribieron mucho tiempo después de que nuestro Señor existió, de que Él murió y resucitó y ya había sido elevado a los cielos, y los discípulos ya estaban anunciando el evangelio por todo Israel y por las naciones. Así que en el caso de Lucas crea el evangelio a través de los discípulos, y decide escribir esta carta o este rollo a un amigo para contarle a quién se predica y por qué se predica, por qué se predicaba Jesús el Mesías, cómo aconteció todo esto del evangelio, de dónde vino el evangelio y de quién habla el evangelio, y por qué es tan importante aquel de quien el evangelio da testimonio. Porque Jesús de Nazaret, su vida perfecta, que es lo que viene a mostrarnos el evangelio, viene a mostrarnos el carácter, la perfección, la santidad, la obediencia de nuestro Señor. ¿Y por qué es importante eso? Porque es esa vida perfecta la que Elohim dispuso como propiciación para la justicia de la fe. No es solamente la fe en aquel que decimos que es el Hijo de Dios, sino que la Escritura da testimonio de quién fue Él, cuál fue su obra, su perfección, su santidad, ¿verdad? Que fue el sacrificio perfecto, que no tuvo mancha, que no tuvo ningún error, ningún pecado. ¿Ven? Entonces, Lucas está narrándole a Teófilo, su amigo, el carácter de Yeshua, y por eso él ha venido a tratar de decir y de averiguar qué fue lo que pasó,
las cosas que ocurrieron antes de que el Evangelio llegase a las naciones. Amén. Y entre esas cosas que está narrando por el Espíritu la tentación que tuvo nuestro Señor cuando fue llevado al desierto después que se bautizó. Amén. Y dice que el versículo 2 de Lucas nos dice 4:2, dice, y era tentado por el diablo por 40 días. Quiere decir que estas tres tentaciones que vamos a estudiar no son las únicas. Tal vez fueron las últimas y las más seductoras, las más tentadoras, haciendo una repetición de la palabra. Una tentación mucho más fuerte, mucho más poderosa. Y dice que, y no comió nada en aquellos días, terminados los cuales tuvo hambre. Entonces, claramente los 40 días que el Señor estuvo en el desierto, Satanás estuvo allí de alguna los evangelios no nos narran cuántas tentaciones le hizo y qué tentaciones le propuso, pero sí nos narra estas tres que por alguna razón el Espíritu los guió a registrarlas. Amén. Y la primera dice que entonces el diablo le dijo, ya que eres hijo de Elohim, o el Ben Elohim, o el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Amén. Recordemos que una de las cosas que nos narra la Escritura es lo que pasó con Israel cuando llegaron al desierto. Todas las quejas, todas las riñas que tuvieron con Moisés porque tenían sed, porque tenían hambre, porque no tenían comida, no tenían agua, y todo eso produjo todo el tiempo una riña y una situación difícil para Moisés y para Israel. Yeshua le responde, no solo de pan vivirá el hombre. Aquí hay algo interesante, es esa expresión de que ya que eres hijo de Dios, o si tú eres hijo de Dios, si tú eres el Ben Elohim, di a esta piedra. O sea, la tentación está en que demuestra que tú eres el hijo de Dios, que dice ser, si haciendo esto. ¿Por qué no haces esto? Si eres el hijo de Elohim, el hijo de Dios, tienes poder, tienes autoridad, y puedes hacer que esta piedra se convierta en pan y satisfacer tu necesidad, tu hambre. A lo que Yeshua claramente le responde, no solo de pan vivirá el hombre, evocando lo que estaba escrito. Recordemos que para liberarnos de la tentación, para vencer la tentación, tiene que haber un conocimiento. Y Yeshua tenía conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra, conocimiento de la voluntad y del mandamiento de Elohim y de los propósitos de Elohim. En Deuteronomio capítulo 8, allí se narra lo que hemos ya tratado de decir, de cuál fue la razón por la que Elohim llevó a Israel al desierto. Allí dice a Moisés, al pueblo, le dice, Deuteronomio 8:2, dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Elohim estos 40 años en el desierto, para humillarte y probarte. O sea, Elohim nos lleva a situaciones para probarnos, o nos permite pasar por situaciones para probarnos, pero en esa situación Él no nos tienta, porque la Escritura dice que Elohim no tienta a nadie, Dios no tienta a nadie, pero al ponernos en una situación para probarnos, también nos exponemos a ser tentados en medio de la prueba, que es lo que pasó con Israel en el desierto y es lo que está pasando con Yeshua el Mesías. Amén. Dice, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón,
si guardarías o no sus mandamientos. Y esto es lo más importante. Elohim nos prueba, aunque ya Él conoce nuestro corazón, pero es para demostrarnos cuál es nuestro corazón. Amén. Entonces, claramente, Él dice, y la prueba es para si vamos a confiar, si vamos a obedecer, si vamos a hacer lo que es conforme a la voluntad del Padre, o vamos a terminar apartándonos de esa voluntad, no teniendo confianza, desconfiando de la buena voluntad del Padre para con nosotros. Por eso, porque la tentación puede venir en medio de una prueba de necesidad, en medio de una prueba de oportunidad, en medio de una prueba de temor, de miedo a perder, miedo a que esto puede suceder, que puede pasar, miedo a la muerte, miedo al peligro, también por una preocupación, por los deseos de la carne, o también a través de la seducción de la vida, las seducciones que se presentan, las oportunidades que se presentan como seducciones en esta vida. Y dice el versículo 3, por eso te afligió y te dejó padecer hambre. O sea, la prueba consistió en hacerlos pasar por necesidades básicas, como comer, como beber, como pagar renta, como tener un trabajo, como tener salud. Dice, para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Entonces, lo que Elohim quería hacer a través de estas pruebas, o de esta situación, era demostrarles que el hombre no depende solamente del pan. Sí dependemos del pan para sobrevivir, pero que no depende de que el hombre solamente piense que solo yo puedo proveerme el pan, sino que confía que Elohim es el que me va a proveer, es el que me va a sustentar, es el que me va a ayudar. Porque Israel son gente que trabaja, son gente que quieren trabajar, pero no hay donde trabajar. Así que la necesidad está allí, es porque no pueden hacer nada. Y tienen que confiar en Elohim, que Elohim es el que le va a proveer y les va a sustentar, que Él sabe las necesidades que tiene, que es lo que Jesús de Nazaret nos anuncia a nosotros cuando nos dice que por nada estemos afanados ni preocupados, porque Elohim sabe, el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces, cómo venció Jesús esta tentación? Primeramente, tenía conocimiento de la voluntad del Padre, del mandamiento del Padre, de que el Padre nos prueba para ver si hemos de obedecer o no, si hemos de confiar o no. Él sabía lo que había pasado con Israel, sabía cómo Israel recibió maná del cielo, pero no solamente Israel. La Escritura nos da testimonio de otras situaciones. Cuando Elías iba huyendo de Betsabé por el desierto y se recostó debajo de un árbol para echarse a morir, la Escritura dice que allí vino un mensajero celestial, un ángel, y le preparó comida y le dio de comer para que continuara el camino hasta el monte Sinaí. Cuando Agar fue echada, cuando Abraham echó a Agar y a su hijo y les dio solamente un odre de agua, y por el camino se les acabó el agua, y Agar dice que puso al muchacho lejos porque no quería verlo morir de sed.
Y Elohim escuchó el lamento de Ismael y le dice a Agar que coja al muchacho, y le abrió los ojos y le proveyó agua. Y así hay un montón de cosas que el Eterno, el mismo Yeshua el Mesías, cuando la gente llevaba 3 días escuchándolo allá en ese lugar apartado, tuvo compasión de ellos y dice que multiplicó los panes y los peces. Entonces, todo lo que la Escritura nos revela es que primeramente Elohim, nuestro Padre, es poderoso. Tiene poder sobrenatural sobre las cosas. Que Él es sabio y sabe cómo resolver nuestras situaciones y sabe cómo resolver nuestras necesidades. Que no permitamos que la preocupación o que el miedo nos lleven a querer reaccionar y hacer algo como le pasó a Saúl, el rey Saúl, cuando el profeta Samuel, le dice que lo espere tal día para hacer el sacrificio. Y la Escritura nos revela que, viendo Saúl que los filisteos estaban preparados para la guerra, y viendo cómo el pueblo se le iba, porque Samuel no venía para hacer el sacrificio, él decidió entonces hacer el sacrificio, porque se desesperó, tuvo miedo de que todo el mundo se le fuera. Entonces, el Elohim no nos tienta, pero sí nos pone en situaciones donde podemos llegar a ser tentados por nuestra propia concupiscencia, o en este caso, como el Señor, tentados por el mismo diablo, porque el diablo no viene a tentarnos a todos, no puede, pero pudo porque claramente vio todo lo que sucedió con Yeshua el Mesías en su bautismo, todo el movimiento espiritual que hubo cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, y todo lo que estaba ocurriendo en el Jordán, con Juan llamando al pueblo al arrepentimiento. Entonces, el diablo no viene a tentar a cada alma, a cada creyente. Por eso la Escritura dice que la tentación viene de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos, de nuestros propios temores, de nuestras propias necesidades, de nuestras propias, de las mismas oportunidades que se presentan, que no meditamos, no discernimos hasta qué punto eso glorifica a Elohim o no lo glorifica, obedecemos o no obedecemos a la voluntad de Elohim. Entonces, Yeshua le responde de esta manera porque él conoce primeramente a Elohim, conoce su fidelidad, conoce su amor, conoce su poder, conoce sus propósitos, conoce lo que la Escritura revela acerca de él, de lo que ha hecho. También confía en el Padre, confía en el Eterno, y eso es muy importante porque podemos conocer, sí, Elohim dio maná en el desierto, sacó agua de la roca, alimentó a Elías, le dio agua a Ismael, pero confío yo en Elohim, confiamos en Elohim. En esta situación que estoy viviendo, tal vez no sé cuál será la situación de cada alma que cuando vean esta enseñanza, que esté viviendo, qué preocupación tiene, qué afán tiene, qué temor tiene, qué necesidad tiene de salud, de empleo, de económica, de familia, de hijos que tienen necesidades, de hijos que tienen problemas. No sabemos en qué condiciones está cada alma, porque la tentación viene de diferentes maneras y de diferentes formas. Pero lo que la Escritura quiere enseñarnos, lo que el Espíritu quiere enseñarnos es que si conocemos la fidelidad del Padre, si conocemos el poder del Padre, si conocemos el amor del Padre y confiamos en Él por la gracia de su Hijo, más que cuando conocemos que Yeshua mismo fue enviado por el amor que el Padre nos tenía o nos tiene,
que fue enviado por la necesidad que teníamos de ser redimidos, de ser perdonados, de ser reconciliados, de ser liberados de la esclavitud del pecado. Confiamos en Él por todas las cosas que ha hecho y las que vamos experimentando cada uno en nuestra vida. Todas estas situaciones que vivimos, vamos aprendiendo. Cada prueba que pasamos, cada victoria que tenemos, nos va enseñando a confiar más en Él, a creer más en Él. Y puede ser que las pruebas sean más fuertes, y las tentaciones y las seducciones también sean más fuertes, porque vamos a ver que después Jesús de Nazaret también es tentado con otro tipo de tentaciones, de proposiciones, de ofertas, de seducciones. Amén. Pero el punto es que, y lo último es el temor a Elohim. Y el temor a Elohim viene también a través del conocimiento, porque sabemos lo que le pasó a Moisés, cómo después de haber caminado tanto tiempo obedeciendo, haciendo la voluntad del Altísimo, por un error que cometió, le costó el no poder entrar a la tierra prometida. Vemos como Saúl el rey, por no obedecer también, perdió el reino. Y así las diferentes experiencias que nos narra la Escritura acerca de cómo personas, por no tener temor de Dios, el mismo Sansón, cómo terminó en la condición que terminó, por no tener temor de Dios. Entonces, el conocimiento más la confianza, apoyados en el temor de Dios, en el temor de fallar, de saber que podemos resbalar en cualquier momento, que podemos caer, que podemos que podemos pecar sin intención. Pero todo eso claramente es lo que nos va a ayudar a que nosotros entonces seamos librados o podamos vencer la tentación que se nos presenta, sea de la manera que se presente, sea por medio de una necesidad que tenga de resolver un problema o una situación, una necesidad, o sea por medio de una oportunidad que necesito meditar, necesito discernir si realmente eso es conforme está dentro de la obediencia al Padre o no, o también si es por el miedo que tengo pues, de las circunstancias, de la situación que se me presenta, y entonces tomo las decisiones que tome en ese momento. Tengo que, o ira. Recuerde que podemos airarnos pero no pecar, y la ira de cierta manera es una tentación, porque cuánta gente airado no ha cometido grandes pecados, grandes maldades, grandes males. Amén. Y también la misma preocupación, el querer adelantarme a cosas porque preocupación es preocuparme en algo que todavía no acontece, sino que estoy pensando es que si me pasa esto, si me pasa aquello, y entonces estoy buscando cómo resolver, en vez de estar meditando en la palabra, estar meditando en el servicio de Elohim, en agradarle a Él, en servirle a Él, en servir al Evangelio. Estoy preocupándome es cómo resuelvo aquellas cosas que ahora me angustian, que ahora me preocupan, y entonces me ocupo en esas cosas materiales y terrenales. Amén. Y los deseos que surgen. El mundo está lleno de seducciones. Satanás, a través de este mundo, ha convertido en este mundo en una forma de cómo despertar el deseo carnal a través de la televisión, de la música, la fama, el teatro, la música, el arte. Todo esto lo que hace es cada día despertar el deseo en la gente de tener esto, de tener aquello, de hacer esto, de ir allí, de disfrutar de esto, de disfrutar de aquello, sin discernir hasta qué punto
¿Estamos realmente caminando en la voluntad de Dios o estamos apartándonos de la voluntad de Dios? A veces confundimos la bendición, porque la bendición es una prueba, porque la bendición puede terminar convirtiéndose en un tropiezo, en una tentación, porque queremos más bendición, se despierta la avaricia, se despierta la codicia, se despierta la ambición. Entonces, lo que el Señor me ponía en mi corazón meditando sobre este tema es que primeramente recordar que la Escritura habla es del carácter de Yeshua, nuestro Señor, de Jesucristo. Viene a revelarnos por qué es que Elohim lo puso como propiciación. Cómo la Escritura nos revela cómo era Él, cuál era su carácter, su perfección, su santidad, su temor, su amor por el Padre. Y cómo eso lo llevó a hacer el sacrificio perfecto. Amén, porque en Él no hubo mancha, en Él no hubo pecado. Y segundo, viene a enseñarnos cómo a través del conocimiento, de la confianza y el temor de Elohim, entonces somos librados de la tentación. Si realmente conocemos a Elohim y confiamos en Él y tememos fallarle, tememos pecar, tememos resbalar, tememos hacer algo mal, porque tristemente la tentación no viene para algo bueno, sino que viene para arruinarnos, para hacernos caer, para hacernos fracasar. Y después estamos lamentándonos. Yeshua mismo, la Escritura dice en otro evangelio que después que pasó el tentador, vinieron mensajeros celestiales y le sirvieron. Así que él sabía que no necesitaba. Primeramente la pregunta es, ¿por qué el diablo lo tienta de esa manera? Si eres el Hijo de Dios. O sea, el punto es, demuestra que tú eres el Hijo de Dios. Como que el diablo quería que lo complaciera a él. La vida del Señor Jesús de Nazaret vino para hacer la voluntad del Padre, no para hacer la voluntad de Él. Vino para hacer las cosas como el Padre se las había mostrado. Si Él hubiera accedido a demostrarle a Satanás o al diablo que Él era el Hijo de Elohim, habría fallado. Y tristemente muchos siervos de Elohim, muchos pastores, muchos líderes, han fallado en cómo han usado la autoridad, el don que se les ha dado. ¿Para qué lo han usado? ¿En qué lo han convertido? ¿A quién? ¿Cómo se han dejado engañar? ¿Cómo se han dejado tentar por la carne, por el mundo y por el mismo Satanás? Y han fallado a la tentación. Entonces, que mi hermano, no sé cuál sea tu situación, cuál sea tu temor, cuál sea tu angustia, cuál sea el problema que tienes, la necesidad que tengas, tanto espiritual o material o física o mental o familiar. Pero una cosa te digo, si crees en el Señor, confía en Él, busca conocerle más, busca entenderle más, porque la Escritura fue dada para que nosotros le conozcamos y le entendamos. Y a través de ese conocimiento y ese entendimiento, confiemos en Él, esperemos en Él, nos refugiemos en Él. Y que, clamando en oración, esperemos la respuesta, esperemos la ayuda, porque Él no deja a nadie que confíe en Él avergonzado. Él nos va a ayudar conforme a su propósito, conforme a su voluntad y conforme a su bendición. No te dejes mover, ni por necesidad, ni por oportunidad, ni por temor.
ni por la seducción de la carne del mundo, ni por ese deseo que hay en la carne de querer tener y querer disfrutar y el bienestar de esta vida. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Más adelante estaremos meditando sobre las otras tentaciones, pero es lo que el Señor me ha puesto en mi corazón y es la palabra que me ha puesto para mí primeramente y también para compartirla con ustedes, de que debemos confiar en Él, debemos esperar en Él y hay que meditar, más cuando estamos en una prueba, en una situación difícil. Hay que meditar mucho antes de tomar decisiones, porque es allí donde se corre el riesgo de la tentación. Amén. Shalom, mis hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, y oro al Padre para que sea ayudándonos, sosteniéndonos, guardándonos, librándonos y fortaleciéndonos en la fe, para que podamos ser guardados de ese tiempo de tentación. En el nombre de Jesús de Nazaret lo pido y damos gracias. Amén, Señor.